diagnostiquemos oportunamente la diabetes en nuestros pacientes y la importancia de la prevención para retardar o evitar la aparición de esta enfermedad, así como de otras enfermedades crónicas. Aquí se observa cómo está la prevalencia de la diabetes en las personas de 20 a 79 años de edad en las regiones en todo el mundo, pues. La problemática de la diabetes en los pacientes es que 40 al 70% no alcanza las metas de hemoglobinas glucosiladas. Esta es menos de 7% en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Un 87.5% va a presentar sobrepeso. El 73.6% también va a estar asociada a una presión arterial elevada. 66.9% van a tener LDL elevado, mayor a 100, y los pacientes con diabetes tipo 2 tienen más del doble de riesgo de enfermedad cardiovascular que aquellas personas que no viven con diabetes. Por eso es la importancia de llegar a tener un diagnóstico oportuno en los pacientes, la prevención, para que no se presente o se retarde la aparición de la enfermedad, pero también si ya existe esta enfermedad, hacer todas las medidas para que pues, no se presenten o se retrasen las complicaciones. El 46% de las personas con diabetes tipo 2 no realizan medidas preventivas, es decir, no tienen estilos de vida saludables, existe el sedentarismo, la alimentación inadecuada, y pues esto favorece que pues haya un descontrol metabólico. El 65% de los pacientes que toman medicamentos no están controlados, puesto que cuántas veces no hemos visto que solamente le den la importancia o tomen en cuenta la medicación, pero sin tener en cuenta ese tratamiento no farmacológico, ese estilo de vida saludable. Entonces es muy importante hacer hincapié en que pues, el tratamiento de la diabetes es un tratamiento integral que incluye medicación, incluye ejercicio, incluye alimentación equilibrada. El sobrepeso y la obesidad van a aumentar la probabilidad de un diagnóstico de diabetes tipo 2. Y pues estas dos, tanto el sobrepeso como la obesidad, son las principales causas de diabetes tipo 2. Puesto que ya hemos comentado en el webinar anterior, la diabetes tipo 1 no tiene nada que ver con estos factores, puesto que es una etiología autoinmune. En México, el sobrepeso y la obesidad han aumentado de manera importante, pasando de 71.3 en el 2012 a 75.2% en el 2018. De acuerdo a la encuesta en Salud de 2018, solo la mitad, o sea, 50% de la población reportó consumir alimentos saludables como frutas y verduras. Y un porcentaje muy alto, arriba del 80%, reportó consumir bebidas no lácteas, botanas, dulces, postres, cereales, todo este alimento que no aporta ningún nutrimento, por el contrario, son alimentos chatarra. No cumplen las personas con las recomendaciones de realizar al menos 150 minutos por semana de actividad física moderada. Y todo esto en conjunto pues favorece el descontrol metabólico y el riesgo de desarrollar complicaciones micro y macrovasculares. México es el mayor consumidor de productos ultraprocesados de Latinoamérica. Tiene en promedio una ingesta de 214 kilogramos de comida chatarra y bebidas azucaradas al año por persona. Esto significa que el 30% de la energía que el mexicano consume, el mexicano promedio, proviene de estos productos. Es por eso la importancia. También aquí puedo mencionar acerca del etiquetado, ¿no? El etiquetado de alimentos, que es algo pues, prácticamente reciente, que se ha ido actualmente pues iniciando para que pues, las personas conozcan qué es lo que contienen los alimentos que están consumiendo. Sin embargo, aún falta mucho, puesto que solamente nos mencionan acerca de lo que contienen, pero debe de haber esta educación por parte de nosotros como personas de la salud y que las personas sepan que es de acuerdo a los gramajes igual de los empaques, porque no es lo mismo que nos veamos en el etiquetado frontal que tiene una cantidad de carbohidratos específica y atrás vemos cuánto es proporción. Entonces, es la importancia de también conocer
y leer las etiquetas, no solamente guiarnos por ese etiquetado frontal, ¿no? La primera causa de pérdida visual es debido al descontrol de la glucosa en la diabetes. Esta es la primera causa de ceguera en adultos de 20 a 70 años de edad y 1 a 2 millones de casos nuevos cada año. La prevalencia a nivel mundial del pie diabético varía entre 1 al 5%. Cada año 4.000 personas con diabetes desarrollan úlceras y pues las úlceras asociado a este descontrol de glucemia que favorece que esa úlcera no cure, esa úlcera se complique, llega a grados más avanzados y pues las personas llegan a hasta un 85% para amputaciones. En las principales causas de mortalidad en México, este flyer pues resume las primeras diapositivas, en el cual pues en el primer lugar están las enfermedades cardíacas, en el segundo lugar la diabetes y en el tercero los tumores malignos. La primera diabetes en México se suma a la actual de pues, el COVID-19 y si bien no existe pues, un mayor riesgo de contagio en las personas que viven con diabetes, en control, en metas glucémicas, pero sí existe la probabilidad de que estas personas que viven con diabetes, que tienen enfermedad COVID, se compliquen, sobre todo si existe un descontrol de la glucemia y asociado también a otras enfermedades en descontrol, porque sabemos bien que la diabetes tipo 2 muchas veces va asociada a otras enfermedades como hipertensión arterial, como la obesidad, dislipidemias, enfermedades cardíacas. 8.6 millones de personas con diagnóstico de diabetes actualmente en nuestro país y se calcula que puede haber otros 2 millones no diagnosticados. O sea, la cantidad de personas que no tienen diagnóstico de diabetes, no saben que viven con diabetes y no tienen esas medidas de estilo de vida saludable, de cambios en la conducta de alimentación, alimentaria, ejercicio, todo esto que es bien importante que promovamos estilo de vida saludable en la población. Como por parte de nosotros, como personal del área de salud, es bien importante esta promoción hacia la salud. Por cada aumento del 10% de la energía de la dieta derivada del consumo de ultraprocesados, hay un 15% más de riesgo de desarrollar diabetes. Aquí la importancia de la comida ultraprocesada. La solución al problema de la crisis de diabetes en México debe ser integral. Lo que mencioné del etiquetado es solo un paso que actualmente existe, pero pues deben implementar más medidas y más educación hacia la población para que pues haya toda esta conciencia de desconocer lo que nosotros estamos comiendo, lo que es saludable y lo que no lo es. Bueno, la diabetes mellitus es un estado caracterizado por hiperglucemia. En este existe un defecto, ya sea en la secreción o en la acción de la insulina, y también por una falta de sensibilidad de los tejidos a la acción de la misma. Esto provoca que pues, el estado de hiperglucemia perpetúe y no pueda la insulina actuar a nivel de la célula y puede ejercer sus funciones metabólicas. Es por eso que existe un estado de toxicidad, un estado de catabolismo en la diabetes. La clasificación de las complicaciones crónicas de la diabetes pues son las macrovasculares y las microvasculares. Es bien importante tenerlo en cuenta porque si no existe un control adecuado en los niveles de glucosa en la sangre, es más probable, el mayor riesgo de que se presenten estas alteraciones micro y macrovasculares. Las macrovasculares, como son la enfermedad arterial periférica, la enfermedad vascular periférica y las enfermedades cardíacas coronarias. En las microvasculares, retinopatía diabética, la nefropatía y la neuropatía. El pie diabético es considerado una combinación tanto neuropatía como daño macroangiopático. Las complicaciones macrovasculares incrementan 3 a 4 veces la mortalidad cardiovascular como principal causa de muerte en diabetes.
Las acciones de la promoción de la salud, como mencioné, hay que visibilizar la magnitud que tiene la diabetes, el impacto que ocasiona, promover los cambios de estilo de vida saludable, la alimentación correcta, la actividad física, evitar el sedentarismo y estas detecciones oportunas. Si estamos viendo un paciente que tiene factores de riesgo para desarrollar diabetes y o otras enfermedades, hipertensión, dislipidemias, es importante hacer estas detecciones oportunas, toma de glucosa, pesquisas de diabetes, para que pues haya una atención oportuna y efectiva y se eviten las complicaciones o se disminuye el riesgo de las mismas. Aquí nos voy a recordar lo que vimos en la anterior sesión, las clasificaciones de la diabetes, pues la diabetes tipo 1, en la que existe una destrucción de las células beta del páncreas, es una deficiencia absoluta de insulina autoinmune, no se conocen las causas exactas y no tiene nada que ver el, el que se presente con un estilo de vida saludable. Es independiente de la presentación. La diabetes mellitus tipo 2, en este sí está asociado a los estilos de vida, la mayoría de los pacientes que viven con diabetes tipo 2. Existe un defecto en la secreción de insulina y un aumento en la resistencia de la misma. En la diabetes gestacional, esta se diagnostica en el segundo al tercer trimestre del embarazo, en la cual existe un estado de hiperglucemia. Es diferente a la diabetes pregestacional, en la que ya existe un tipo de diabetes y la mujer se embaraza. Hay que hacer esa diferencia. Y otros tipos de diabetes, como la LADA, como la MODI, como las asociadas al páncreas exógeno y a fármacos. Los criterios, ahorita en este momento vamos a hablar acerca de los criterios diagnósticos en la diabetes. Para cualquier tipo de diabetes, exceptuando la diabetes gestacional, que tiene otros criterios diferentes, en la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 son los mismos criterios. Tener una glucosa plasmática en ayuno mayor o igual a 126 miligramos de decilitro, una glucosa plasmática en cualquier momento del día mayor o igual a 200 miligramos de decilitro, prueba de tolerancia a la glucosa posterior a una carga de 75 gramos de glucosa y se mide a las 2 horas mayor a 200 miligramos de decilitro y una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5%. Esto también asociado pues a el estado de sintomatología de la diabetes mellitus. Poliuria, polidipsia, polifagia, es decir, mucha hambre, mucha sed, mucho apetito, que el paciente va mucho a orinar, la pérdida de peso. Todos estos síntomas también pues forman parte del diagnóstico de la diabetes. En las categorías de incremento de riesgo de la prediabetes, existe este estado caracterizado por glucosa alterada en el ayuno o glucosa intolerancia a la glucosa. No cumple con los criterios de diabetes que vimos hace un momento, pero sí existe una alteración de la glucemia. Es muy importante el seguimiento de los pacientes con prediabetes para que se retarde la aparición o se evite la aparición de la diabetes mellitus tipo 2. Reitero, las pesquisas, los chequeos de glucemia en los pacientes para que haya estas detecciones oportunas. La glucemia para que consideremos una glucemia en ayuno alterada, esta debe ser entre 100 y 125 miligramos de decilitro. Si fuera 126, ya sería el diagnóstico de diabetes tipo 2. La tolerancia a la glucosa alterada o la intolerancia a la glucosa es la glucosa a las 2 horas postcarga, que sea entre 140 y 199, es decir, no cumple el criterio diagnóstico de diabetes de mayor a 200. Y la hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4%, en la cual, pues, para que sea un diagnóstico de diabetes, pues es 6.5%. Y hay que tener bien en cuenta que las hemoglobinas glucosiladas en los pacientes que no tienen diabetes deben ser menores a 5.6.
Los pacientes con niveles de 6 a 6,5% de hemoglobina glucosilada tienen un riesgo a 5 años del 25 hasta 50% de desarrollo de diabetes mellitus, comparados con aquellos con 5% de hemoglobina glucosilada. Ambos estos que comenté, tanto la glucosa alterada en ayuno como intolerancia a la glucosa, pues forman parte de la prediabetes y mayor riesgo de desarrollar diabetes y complicaciones cardiovasculares. Ahora vamos a hablar acerca de diabetes gestacional. Esta se considera mujeres con alto... Esta diabetes gestacional es importante que nosotros, una vez que diagnosticamos y que la mujer termine el embarazo, darle seguimiento, puesto que esa paciente podría desarrollar la diabetes tipo 2. Esto si ella no tiene un estilo de vida saludable, no tiene un monitoreo de su glucemia. Por eso la importancia del seguimiento, no solamente durante el embarazo, sino después de el mismo. La diabetes gestacional es importante tener en cuenta con las mujeres que llegan a la consulta. Checamos su peso. Es importante ver que veamos que el índice de masa corporal, si es mayor o igual al 25%, 25 kilogramos, es muy probable que ella tenga mayor riesgo de desarrollar este tipo de diabetes. Esto sumado a los siguientes factores como sedentarismo, como historia de diabetes mellitus en familiares primer grado, padres, abuelos, hermanos, presencia a un grupo étnico de alta prevalencia, como sabemos lo latinoamericano, antecedentes de alteraciones del metabolismo de la glucosa o diabetes gestacional previa, antecedentes obstétricos como abortos de repetición, macrosomía, hipertensión arterial, colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad bajo, es decir, menos de 35, o sea, las HDL menos de 35 miligramos de cilitro, o triglicéridos altos mayores de 250, poliquistosis ovárica o alteraciones asociadas a resistencia a insulina y la historia de enfermedad cardiovascular. Todos estos factores son muy importantes tenerlos en cuenta para que nosotros tengamos más cuidado para poder detectar oportunamente la diabetes gestacional. Esta pues ocurre en las 24 a 28 semanas de gestación. Como mencioné, que no haya un diagnóstico previo de diabetes, puesto que ya sería una diabetes pregestacional si este fuera el caso. Existen dos consensos para el diagnóstico de la diabetes gestacional. El primero es con 50 gramos de glucosa. Si esta es mayor a 140, entonces se dan 100 gramos de glucosa. De acuerdo a los criterios de Carpenter, se determina si la paciente tiene diabetes gestacional. Y hay uno más sencillo, que es este de 75 gramos de glucosa, en la cual se da por la mañana después de un ayuno de 8 horas y se va a medir la glucosa a la hora y a las 2 horas. Los valores se consideran para el diagnóstico de diabetes gestacional cuando en el ayuno es de 92 miligramos de cilitro o más, cuando después de la hora es mayor o igual a 180 y cuando después de las 2 horas es mayor o igual a 153. Ahora bien, vamos a pasar a la hemoglobina glucosilada. Es muy importante hablar de esta hemoglobina, ya que es esa fracción de hemoglobina que se encuentra adherida que tiene adherida glucosa. Luego de que nosotros hemos ingerido los alimentos, el nivel de glucosa circula por la sangre y se eleva. Entonces, esta glucosa va a tener contacto con esos glóbulos rojos, como vemos en la imagen, y se adhiere de manera permanente. Va a ser directamente proporcional a la concentración de glucosa plasmática a la que los eritrocitos han estado expuestos a lo largo de su vida. Y va a reflejar el promedio de glucosa en los últimos 3 meses, en los cuales el 50% va a corresponder al último mes y el otro 50% dividido 25 y 25 al primer y segundo mes, como vemos en esta tablita. La determinación de hemoglobina glucosilada nos permite conocer el control de la diabetes en nuestros pacientes y nos sirve como
para poder valorar el apego al tratamiento farmacológico y no farmacológico. Pero siempre es importante, como mencionamos en el webinar anterior, el monitoreo capilar de la glucosa. Siempre va a ir asociado a este. Ambas herramientas se deben de complementar para conocer el comportamiento de glucosa en los meses previos. ¿Esto por qué? Porque no necesariamente una hemoglobina glucosilada que se encuentra en metas de control significa que el paciente ha estado con un adecuado control metabólico, ya que como es un promedio, pudo el paciente haber presentado hiperglucemias o hipoglucemias, es decir, menos de 70 de miligramos de decilitro de glucosa o mayor a 180 miligramos de decilitro de glucosa, y entonces al promediarlo pues puede dar una hemoglobina glucosilada normal. Sin embargo, el paciente puede estar presentando muchas hipoglucemias. Por eso es importante que nosotros lo corroboremos o lo correlacionemos con el monitoreo capilar. Esta es una tabla que muestra la correlación entre la glucosa plasmática y la hemoglobina glucosilada. Aquí podemos ver en esta tablita está la fórmula que se utiliza para convertir esa hemoglobina glucosilada en la cantidad de glucosa plasmática que se encuentra en la sangre. Sin embargo, como regla general, por cada punto porcentual de hemoglobina glucosilada, se calcula que la glucosa aumenta de 28 a 29%, 29 miligramos de decilitro. Por ejemplo, en esta tabla podemos ver que un 8% de hemoglobina glucosilada corresponde en promedio a un 183 miligramos de decilitro de glucosa. Y pues al aumentar un punto porcentual a 9%, corresponde a una glucosa de 212 miligramos de decilitro. Porque es bien importante la hemoglobina glucosilada. Por cada disminución de 1% de la hemoglobina glucosilada, disminuye el 43% de amputaciones o enfermedades de sangre periférica, 37% de las complicaciones microvasculares, retinopatía, nefropatía, neuropatía, 12% de los accidentes cerebrovasculares, disminuye el 14% del infarto al miocardio y disminuye el 21% de muertes relacionadas con la diabetes. De acuerdo a la ADA, las pruebas de hemoglobina glucosilada se deben realizar por lo menos 2 veces al año en pacientes que tienen adecuado control glucémico. Ahora, si son pacientes que tienen un descontrol glucémico, entonces lo ideal sería realizarla de manera trimestral. La pesquisa de diabetes en pacientes asintomáticos es muy importante para que nosotros orientemos acerca de la prevención y que nuestros pacientes puedan tener un menor riesgo de presentar enfermedades crónicas como la diabetes. En los pacientes con sobrepeso u obesidad con mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado y con uno o más de los siguientes factores debemos de realizar esta pesquisa de diabetes. En sedentarismo, en parientes en primer grado con diabetes, raza de alto riesgo, afroamericanos, latinos, en una gestación con peso de bebé mayor a 4 kilogramos o con diagnóstico previo de diabetes gestacional, hipertensión arterial sistémica mayor a 140/90 milímetros de mercurio, en pacientes que toman medicamentos antihipertensivos. En dislipidemia con HDL menor a 35 o triglicéridos mayor a 250, con ovario poliquístico, en hemoglobina glucosiladas mayor a 5.7%, que ya estaríamos fuera de lo normal, que es menos de 5.6%, intolerancia a los carbohidratos, obesidad grave, acantosis nigricans, enfermedad cardiovascular previa. Y en aquellos pacientes que no tienen los factores anteriores, se puede realizar la pesquisa en pacientes mayores de 45 años y si tienen una glucosa normal, pues se puede repetir entre 2 a 3 años la prueba. Sin embargo, pues hay que individualizar, es bien importante mencionar esto, puesto que
hay pacientes que pues tienen en este caso, como digo, la glucemia normal y repetir la prueba, pues si vemos que es un paciente que no tiene estilos de vida saludables, pues igual y es importante realizarla antes. Las recomendaciones para adultos, de acuerdo a la ADA 2021, para pacientes con diabetes mellitus tipo 2, son para un control glucémico, una hemoglobina glucosilada objetivo de menos del 7%, una glucosa plasmática capilar antes de comer entre 80 y 130, una glucosa plasmática posterior a comer menos de 180, una presión arterial menor a 130 sobre 80 miligramos de mercurio, los lípidos de un colesterol total menor a 200, un LDL menor a 100, los triglicéridos menor a 150 y HDL mayor a 5, o sea, el colesterol bueno mayor a 50 en mujeres y mayor a 40 en hombres. El tratamiento farmacológico es importante en las determinaciones para elegir un adecuado tratamiento farmacológico individualizado para la terapia en la diabetes. Y este va de la mano con diferentes factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de iniciar el tratamiento. El tiempo de evolución de la diabetes, los efectos colaterales, las metas de tratamiento, la actitud del paciente, el peso que tiene el paciente, la edad del paciente, la capacidad económica y si el paciente, por ejemplo, es un paciente frágil. Entonces es importante tener en cuenta estos factores al momento de elegir el tratamiento farmacológico en los pacientes que viven con diabetes. El tratamiento farmacológico, para recordar, en la diabetes tipo 2 están los fármacos orales, antidiabéticos orales y la insulina, que sabemos que este tratamiento con terapia con insulina pues puede ser desde un inicio en el que existe un catabolismo en el paciente, bien cuando no se están alcanzando metas con fármacos orales, terapia doble, terapia triple, o cuando ya se agotaron todas estas reservas pancreáticas y el paciente requiere insulina. Entonces, en cualquier momento, tanto el inicio como durante o al final de la enfermedad, es importante mencionar que el uso de la insulina está presente en la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, el tratamiento es insulina y no fármacos orales, puesto que no existe secreción de insulina por parte de las células pancreáticas. Esta imagen es un esquema en la cual la célula, el páncreas, contiene los islotes de Langerhans que contienen las células beta, alfa y gamma. Las células alfa que producen glucago, las células beta insulina y las células delta somatostatina. Aquí nos vamos a centrar en la insulina producida por las células beta del páncreas. Y al secretarse estas células se van al torrente, esta insulina se va al torrente sanguíneo y esta lo que permite es unirse a los receptores de las células, ya sea tejido adiposo, músculo, hígado, y entonces es como una llave que va a permitir la entrada de la glucosa. Al unirse a esos receptores permite la entrada de la glucosa a la célula y que pueda realizar todas sus acciones metabólicas. Sin embargo, en la diabetes tipo 2 existe una resistencia a la insulina, en la cual ese receptor de insulina que normalmente capta esa insulina que va viajando por el torrente sanguíneo y permite su entrada, en este caso no funciona, está bloqueado y no permite la entrada de la insulina, por lo tanto se sigue acumulando la glucosa porque no puede entrar porque la insulina no permite la entrada, debido a que esos tejidos insulinosensibles pues no están reaccionando de manera adecuada. Entonces existe un estado de hiperglucemia, de toxicidad de toxicidad en las células y esto lleva a mayor inflamación. Más insulina se sigue produciendo, pero aunque se produzca más insulina, esta no actúa, no tiene el efecto de permitir la entrada de la glucosa y entonces se sigue acumulando más glucosa en el torrente sanguíneo y lleva a ese estado de hiperglucemia y
y toxicidad e inflamación. Y por supuesto al catabolismo en el paciente, en el cual existe, pues, se dan todos estos síntomas que mencioné previamente, la policia, poluria, polifagia, el cansancio extremo, la pérdida de peso, porque las células no se están alimentando de la glucosa y pues no están llevando a cabo sus funciones y se están intoxicando. Hablando del octeto ominoso, que nos explica acerca de este estado de hiperglucemia, cómo afecta los diferentes órganos en nuestro cuerpo. Antes que nada, pues la disminución de la secreción de la insulina, esto va a provocar que pues haya este estado de glucosa elevada en la sangre y no permita que pues, las células de nuestro hígado, páncreas, este tejido adiposo, pues puedan llevar a cabo su función. Es una disminución del efecto incretina, en la cual las incretinas no van a funcionar correctamente y no van a poder permitir que las células tengan su acción adecuada. Un incremento en la lipólisis, se generan más y más ácidos grasos y esto favorece un estado de toxicidad, de lipotoxicidad. Existe un incremento en la reabsorción de glucosa, en la cual esa glucosa que normalmente en condiciones que no hay diabetes, se reabsorbe la glucosa para que entre a la célula, y sin embargo en este momento existe un incremento en la reabsorción y eso favorece que haya más y más glucosa en la sangre. Resistencia a la insulina, como vimos, no existe una captación adecuada por parte de los tejidos insulinosensibles y se va, si bien secretando más y más insulina, pero pues no funciona. Entonces provoca que pues la célula no pueda llevar a cabo sus actividades metabólicas. Es un incremento de la secreción del glucagón, un aumento de la producción hepática de glucosa, que genera más y más glucosa, y la disfunción de los neurotransmisores, en la cual pues las hormonas de la saciedad y el apetito están en un desbalance, aumentando las hormonas del apetito. En el momento de la diabetes se han perdido el 50% de la capacidad secretora de insulina. Por tanto, por eso cuando la mayoría de los pacientes, cuando llegan y que no tuvieron esta pesquisa o esta detección oportuna, pues entonces ya están en un catabolismo. En este esquema, pues vemos las opciones de tratamiento farmacológico con base en todo lo que mencioné en el esquema anterior, puesto que los fármacos van a tener una acción específica en los diferentes órganos, de acuerdo al fármaco que se elija. Permítame un segundito. En cuanto a, vimos que existe una reducción en la secreción de glucagón, en esta van a actuar los inhibidores de la DPP4. En cuanto a, para retardar la absorción de los hidratos de carbono, que vimos que existe una alteración, entonces los inhibidores de las alfa-glucosidasas tienen su acción. Los medicamentos que van a estimular la secreción de insulina, es decir, van a ser secretagogos, van a ser las sulfonilureas, las neglutinidas y los inhibidores de DPP4. Los medicamentos que van a reducir la resistencia periférica a la insulina son las biguanidas, que van a reducir la producción hepática de glucosa, son las glitazonas, y los medicamentos que aumentan la excreción de glucosa en la orina son los inhibidores del cotransportador renal de glucosa y sodio. A ver, saturo mi presentación. Aquí pues tenemos los ejemplos de medicamentos en cada uno de los grupos farmacológicos. Inhibidores de ADPP4, sitagliptina, linagliptina, vidagliptina. En los que retardan la absorción de los hidratos de carbono está la carbosamilitol. En los que estimulan la secreción de insulina, glimepirida, que reduce la producción hepática de glucosa pioglitazona, que reduce la resistencia periférica de insulina metformina, y los que aumentan la excreción de glucosa en la orina como dapagliflozina.
que más adelante vamos a mencionar cada uno de ellos. Primero vamos a hablar acerca de los medicamentos biguanidas, este grupo farmacológico. Los medicamentos biguanidas es el agente hipoglucemiante sensibilizador de insulina. Es recomendado en las guías como el principal tratamiento inicial en los pacientes con diabetes tipo 2. Ay, se movió. Su mecanismo de acción es que interviene en el metabolismo de los hidratos en el tejido adiposo, músculo, esqueleto. En el hígado van a disminuir la producción de glucosa. En el músculo van a aumentar la captación de glucosa, inhibiendo la gluconeogénesis, incrementando la glucólisis anaeróbica. Y en el tracto gastrointestinal disminuyen la absorción de la glucosa. Su eficacia es que reducen el 1.5% de la hemoglobina glucosilada y reducen el peso corporal en aproximadamente 2.5 kilogramos. Y esto es un excelente medicamento, sobre todo en pacientes que tienen obesidad. Los efectos adversos pues son principalmente gastrointestinales, pueden haber diarreas, distensión abdominal, náuseas, vómito. Por eso es importante que les comentemos a los pacientes de estos síntomas y decirles que son pasajeros para que pues también no abandonen el tratamiento. Pueden producir acidosis láctica y puede existir una mala absorción de vitamina B12, por eso muchas veces se suplementa con esta, si es que no se consume por vía alimentación. Fármacos y dosificación, pues la metformina viene de 500, 850 y también hay de liberación prolongada. Y las contraindicaciones es que no se use con una tasa de filtrado glomerular menos de 30 mililitros por minuto. Es el preferido cuando los cambios de estilo de vida no han logrado a la persona, pese a los cambios de estilo de vida, una meta de glucemia, entonces se puede iniciar estos medicamentos. También en pacientes que no mantienen esas metas glucémicas, que solo están con tratamiento no farmacológico, también es excelente medicamento para iniciar con ellos. Son los fármacos más utilizados y son excelentemente combinables con otros grupos de medicamentos como sulfonilureas, glitazonas, inhibidores de PP4, insulina e inhibidores del cotransportador SGLT2. Reduce el 50%, se van a reducir al 50% con creatinina de 1.4. Y se pueden utilizar en mujeres embarazadas, o sea, en esta diabetes cuando la mujer se encuentra embarazada, y en niños con diabetes tipo 2 mayores a 10 años. Ahora vamos a pasar al grupo de sulfonilureas. Los sulfonilureas son los medicamentos que actúan a nivel de este cotransportador KIR que vemos en la imagen. Viene la sulfonilurea, se une al cotransportador KIR, abre los canales de potasio, entonces permite la activación del calcio intracelular, se abren los canales de calcio dentro de la célula. Estos canales de calcio, al abrirse, cierran los canales, como vemos, de potasio que se abrieron al inicio. Entonces, al haber mayor calcio en la célula, favorece la movilización de los gránulos de insulina, como vemos en la imagen, más calcio favorece más movilización de los gránulos de insulina. Y aquí ya vemos que la insulina, pues eso es para que pueda liberarse hacia la sangre y entonces pueda realizar el efecto de ir y unirse a los receptores de la célula y permitir la entrada de la glucosa. Entonces, esa es su función, ser secretagogos, o sea, esa movilización que vimos de los gránulos de insulina. Es muy importante mencionar que los sulfonilureas son medicamentos que no son dependientes de la glucosa, es decir, si el paciente tiene hiperglucemia, si el paciente tiene hipoglucemia, si tiene normoglucemia y se toma el medicamento glimepirida, glibenclamida, que son sulfonilureas, entonces el paciente de todas formas va a liberar esa insulina. Entonces es muy importante que los pacientes tomen este medicamento con alimentos y que también no omitan comidas, porque si no van a ocurrir hipoglucemias.
van a estimular la secreción, como mencioné, de insulina por las células beta pancreáticas. Se unen a ese receptor de la célula beta para expulsar la célula, favoreciendo la exocitosis, como vimos en la imagen, y reduce la hemoglobina glucosilada entre 0.9 y 2.5%. Tiene mayor efectividad si se administran con procedimientos como mencioné, y estos se dan, es importante que se reduzca la dosis al 50% con tasas de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto. No está recomendada con tasas menores a 30. Sus efectos adversos, pues, son, por ejemplo, las hipoglucemias y también por la ganancia de peso. Existen diferentes presentaciones, más conocidos, glibenclamida, glimepirida, y contraindicaciones: embarazo, lactancia, diabetes mellitus tipo 1 y enfermedad renal crónica. Ahora vamos con las tiazolidinedionas. Estos medicamentos son agentes sensibilizadores de insulina. Su mecanismo de acción es disminuir la resistencia a la insulina, ya sea en el músculo y tejido adiposo, mejorando la función de la célula, y van a disminuir la producción hepática de glucosa. Su eficacia en la hemoglobina glucosilada es que la reducen entre 0.8 a 1.5%. Disminuye los triglicéridos y aumenta los HDL. Reduce la grasa visceral. Está indicado en pacientes con hígado graso no alcohólico. Como efectos adversos tienen edema, ganancia de peso y pueden causar osteoporosis y anemia. Su dosificación puede ir de 15 miligramos, 30 miligramos la posología, y el medicamento prototipo es la pioglitazona. Este medicamento es importante puesto que lo debe consumir el paciente con los alimentos, ya que actúa a nivel de cuando el paciente consume los alimentos. Contraindicaciones es con una fracción de eyección de 3 a 4 cuando existe enfermedad cardíaca, en mujeres con alto riesgo de fractura por fragilidad y en pacientes con antecedente personal de cáncer de vejiga. En esos casos no se indica. Ahora, vamos a pasar al grupo de inhibidores de la alfa-glucosidasa. Estos tienen el mecanismo de acción de inhibir las enzimas intestinales alfa-glucosidasa, va a demorar la digestión de los carbohidratos, reducen un 20% el aumento de la glucemia postprandial, tienen la eficacia de reducir la hemoglobina glucosilada en 0.5 a 0.8%, su utilidad clínica es la reducción de hiperglucemias postprandiales, tiene un efecto neutral en el peso y no producen hipoglucemia. Efectos adversos son flatulencia, meteorismo, diarrea, náuseas, vómitos. Son los más frecuentes. Y sí se asocian mucho a estos debido a su mecanismo de acción. El fármaco que es el tipo de este tipo de clase terapéutica es la carbosa y está contraindicada en el embarazo, lactancia, insuficiencia hepática y diabetes mellitus tipo 1 como nosotros. Esto es, se cambió de diapositiva. Esto es en cuanto a los inhibidores de alfa-glucosidasa. Ahora, vamos a hablar acerca de las incretinas para poder entrar en la siguiente clase farmacológica de medicamentos. En este esquema vemos que en un estudio que se realizó, se determinó a unos pacientes controles sanos con glucosa oral de 50 gramos oral y otro grupo de pacientes con diabetes tipo 2 y se les dio glucosa intravenosa. Lo que se observó es que en los pacientes que tomaron la glucosa oral hubo una secreción de la incretina. Esta hormona se produce a nivel intestinal y favorece que haya esta absorción de los carbohidratos. Y en la diabetes, en los pacientes con diabetes tipo 2, en las que se dio glucosa intravenosa, pues se observó que no hubo este efecto. Ese efecto no estaba presente o estaba disminuido. Esto es importante por lo que vamos a ver a continuación. Las incretinas son sintetizadas y secretadas desde el intestino en respuesta al consumo de los alimentos, únicamente cuando se consume vía oral. Se secretan dos tipos de incretinas, que son la péptido similar a glucagón, GLP-1, y la HIP, que es el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Estas son secretadas en las células CL y en las células K
del intestino delgado. Esta función de las incretinas es la absorción de los carbohidratos. ¿Qué ocurre en los medicamentos que vamos a ver ahorita, que son los GLP-1 glucodependientes? Bueno, pues estos medicamentos actúan a nivel de la ATP y que se va a convertir en AMP ciclasa, activan los canales de calcio. Los canales de calcio a su vez movilizan los gránulos que se encuentran de insulina en la célula y esto va a provocar al abrirse que se libere la insulina. Entonces favorecen la secreción de insulina los GLP-1. No son agentes orales estos medicamentos, estos se van a administrar por vía subcutánea. Esos medicamentos incrementan los niveles del GLP-1, perdón, se cambió la diapositiva. Producen un aumento de la secreción de insulina y son dependientes de glucosa, como vimos. Se requiere que haya glucosa para que se pueda secretar. Este es el GLP-1. Existe una supresión de la secreción de glucagón dependiente de glucosa, que es la hormona contrarreguladora de la insulina, y un retardo del vaciamiento gástrico. Su eficacia radica en que disminuye la hemoglobina glucosilada en 0.8% y favorece la pérdida de peso. Los efectos adversos son náuseas, vómitos o diarrea, sobre todo al inicio del tratamiento, que luego van desapareciendo, o alguna reacción en el sitio de aplicación, pero es muy importante explicar bien cómo se aplican estos medicamentos para evitar igual cualquier reacción en el sitio de aplicación. Los fármacos de su dosificación de acción corta está la exenatide y de acción larga liraglutide. Ahora vamos a pasar a los medicamentos que son los inhibidores de la DPP-4. Estos inhibidores de la DPP-4 aumentan la vida de los GLP-1. Van a evitar que la glucosa aumente demasiado en la sangre y que la secreción pancreática de insulina, particularmente después de comer, y disminuyen la secreción de glucagón. O sea, lo que hacen principalmente estos medicamentos, a ver si no tengo la imagen, bueno, acá está, es que nosotros consumimos el carbohidrato. Entonces se secreta el GLP-1 del intestino hacia la circulación sanguínea, como vemos en la imagen. Entonces este GLP-1 se encuentra activo. Va a venir la dipeptildipeptidasa, que es una enzima, y va a inhibir al DPP-4. Esto provoca que la incretina se desactive y pues entonces ya no tenga los efectos. Esto ocurre en cuestión de minutos. Lo que van a hacer los fármacos inhibidores de la DPP-4 es bloquear esa enzima que desactiva a los GLP-1 y favorece que la incretina GLP-1 permanezca por más tiempo en la sangre. Y esto, como vimos, favorece que se secrete más insulina y entonces que haya más insulina y entonces pues no hay estado de hiperglucemia. Esa es la función principal de los inhibidores de la DPP-4. Su mecanismo de acción es la estimulación de la secreción de insulina mediada por glucosa oral, como vimos. Inhiben a la enzima que degrada la dipeptildipeptidasa. Inhiben a esta enzima y eso favorece que permanezca por más tiempo los GLP-1. Incrementan la vida media de las incretinas GLP-1 y GIP. Su eficacia en la hemoglobina glucosilada es que la reducen en 0.8%. Tiene un efecto neutro en el peso corporal, a diferencia de los análogos de GLP-1 que vimos que se utilizan incluso para reducción del peso. Tienen una seguridad cardiovascular y renal con un perfil de seguridad amplio. Producen menos hipoglucemias, puesto que no son dependientes de la secreción pancreática de insulina. Son poco frecuentes sus efectos adversos. Los fármacos que se encuentran en este grupo son sitagliptina, vidagliptina, saxagliptina, linagliptina, alogliptina. Sus contraindicaciones, pues prácticamente solamente es pues, ajustar la dosis cuando hay enfermedad renal crónica, a excepción de la linagliptina que no requiere ajuste.
Ahora vamos con el último grupo de fármacos, que son los inhibidores de la SGLT2. Bueno, para entender el efecto de estos medicamentos es importante primero mostrar este esquema. Aquí se encuentra en el nivel renal el glomérulo con sus arteriolas aferentes eferentes. Vemos el túbulo proximal con sus segmentos S1, S2, S3, la asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. ¿Okay? El filtrado de la glucosa se realiza a través de este mecanismo con los cotransportadores. El 90% de la glucosa filtrada lo va a reabsorber los cotransportadores de la SGLT2 en sus segmentos S1 y S2. Esa glucosa que llega en esta parte del túbulo proximal se va a reabsorber hacia el cuerpo, no se va a excretar. Entonces llega la glucosa, ese cotransportador se encarga de reabsorberla, de agarrarla nuevamente y llevarla al cuerpo, a la circulación sanguínea. En estados de no diabetes, es importante mencionar que lo que hacen los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, SGLT2, es bloquear este cotransportador y entonces, en vez de que se reabsorba el cuerpo y se vaya otra vez a la circulación sanguínea, esa glucosa se va a excretar por la orina. ¿Y esto en qué favorece? Que la glucosa se vaya y no regrese al cuerpo, favorece que haya menor glucemia, menor hiperglucemia en la sangre y también tiene efectos favorables en cuanto a la presión intraglomerular, pues la disminuye. Además, son medicamentos seguros, puesto que no hay riesgo de hipoglucemia, ya que actúan cuando la glucemia es mayor a 90. Si la glucemia está por debajo de esta, no va a haber esa excreción de glucosa por la orina. Es importante mencionar igual el umbral empieza normalmente esta glucosa es importante porque si el paciente tiene, por ejemplo, 70 miligramos sobre decilitro, no va a actuar este medicamento, pues actúa de acuerdo a las concentraciones que ya se encuentran a nivel renal. Son fármacos seguros. Estos inhibidores de la SGLT2 bloquean esa acción del transportador renal SGLT2, disminuyen la absorción renal de glucosa y aumentan la excreción renal, como vimos. Reducen la hemoglobina glucosilada en 0.5 a 0.8%, favorecen la pérdida de peso y disminuyen la presión arterial, por esto que vimos que disminuye la presión en el glomérulo. Disminuyen no en tasas de filtrado glomerular menor a 45 mililitros por minuto. Ahí sí no se van a dar. No están indicados en este caso. Los efectos adversos son infecciones urinarias, pues porque existe esta glucosuria, infecciones genitales micóticas y pues poco frecuente deshidratación, hipotensión y cetoacidosis. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta. Los fármacos de este grupo son la dapagliflozina, la canagliflozina y empagliflozina. Y sus contraindicaciones son en la enfermedad renal crónica, sobre todo en tasas de filtrado menores a 45 litros por minuto. Es importante mencionar estos aspectos que voy a decir a continuación en el tratamiento de la diabetes. Las metas y los tratamientos deben ser individuales. Es importante la alimentación la alimentación adecuada, el ejercicio, la educación en diabetes son la base del tratamiento para que sea efectivo y el paciente se encuentre en control metabólico. La metformina es la primera opción en el tratamiento, como vimos en todas las guías que están vigentes. Sin embargo, es importante tomar en cuenta este punto, puesto que la metformina es el medicamento que, si bien se va a iniciar en el paciente con diabetes, sin embargo, hay situaciones, como mencioné, en las que se le puede asociar insulina o bien
otros fármacos orales, y eso ya va más hacia algoritmos, hacia la respuesta que vaya a tener el paciente. Se va a ir añadiendo medicamentos o se van a ir retirando de acuerdo a ese control de glucemia que vaya teniendo. Entonces es importante que hayamos visto los otros medicamentos como parte del tratamiento de la diabetes. Si no es suficiente, como vemos, como mencioné ahorita, se van añadiendo medicinas, ya sean fármacos orales o insulinas. Pero esto siempre ligado al monitoreo de glucosa y a la hemoglobina glucosilada de nuestros pacientes. Finalmente, muchos pacientes requerirán insulina sola o en combinación con otros medicamentos para lograr mejor control y prevenir las complicaciones. Y no solo finalmente, como mencioné, igual al inicio de la enfermedad o bien durante la enfermedad, sí es importante hacer insulina. Y cabe recalcar que sobre todo al inicio o durante el tratamiento, no siempre la insulina va a ser una vez que se le aplica al paciente o se le indica al paciente, la va a tener que usar siempre. O sea, igual puede ser que el paciente lo llevemos a metas de control y luego le cambiemos a fármacos orales, pero eso ya sería otra plática completamente enfocada a esto. Ok, en cuanto vamos a entrar ahora al tratamiento con insulinas. Pues sabemos bien que la insulina es una hormona polipeptídica sintetizada por las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas, como vimos al inicio, y pues su función es el control de la glucemia, permitir que la glucosa sea utilizada de manera adecuada por las células y pueda llevar a cabo sus funciones metabólicas. Existen dos tipos de secreciones de la insulina, que es la basal o no estimulada y la prandial o estimulada. Primero vamos a ver este esquema. Normalmente en una persona que vive sin diabetes, pues existe esta secreción de insulina basal durante el día y que cuando la persona consume alimentos, pues esta insulina se va a secretar como un bolo adicional para cubrir esa carga de carbohidrato al momento de las comidas, desayuno, almuerzo, cena. Sin embargo, las pacientes que viven con diabetes, esta secreción está alterada, no se produce suficiente o no se produce. Entonces, se requiere en la diabetes, cuando ya iniciamos un tratamiento con insulina, aplicar una insulina que cubra ya sea basal, o sea, esa glucemia durante el día, o la glucemia durante las comidas. Entonces, existen diferentes esquemas de insulina, de insulinización. El esquema basal, pues, consiste precisamente en eso, en dar una insulina basal, que vamos a ver en las siguientes diapositivas, que cubra durante el día esas necesidades fisiológicas, y las insulinas prandiales, que son las que se dan en las comidas para cubrir esa cantidad de carbohidratos que ingerimos. La clasificación de las insulinas, de acuerdo a su acción, pues son ultra rápidas y prolongadas, como son los análogos de insulina, y las insulinas intermedias y la insulina rápida, que son insulinas humanas. O sea, las insulinas humanas son las más antiguas. Si bien antes de las insulinas humanas se utilizaba la insulina bovina, de res, para que se extraía del páncreas de estos animales y se utilizaba como tratamiento de la diabetes hace muchísimos años. Posteriormente, en los 80 empezaron las insulinas NPH, las cuales pues se llaman humanas, no porque provengan del humano, sino porque son de estructura similar o idéntica a la insulina humana, por eso el nombre. Estas insulinas son antes de los análogos de insulina, que estos análogos de insulina lo que tienen diferente es que tienen un componente, son modificadas molecularmente para que tengan una acción más predecible, es decir, una insulina prolongada para que dure más tiempo sin tener que administrar más de una dosis, o una insulina ultra rápida, es decir, que actúe más rápido que una insulina rápida como las insulinas humanas. Entonces, estos análogos de insulina son precisamente más predecibles y más
específicos en cuanto a duración, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, aquí vemos a las insulinas NPH, que está de moradito, y la insulina rápida o también llamada regular, que está de azul. Entonces vemos que estas son insulinas pues humanas, ¿no? Vemos que sí tienen pues picos de acción y que pues en el caso de la insulina NPH, que es una insulina intermedia que se puede usar o que es usada como una insulina prolongada, pero se tiene que aplicar 2 dosis para que cubra, porque como vemos solo cubre las 12 horas. Para que sea una insulina prolongada, pues tendría que darse 2 veces para que cubra el resto de las horas. Entonces vemos que sí tiene un pico y que luego baja, ¿no? Y no está funcionando, o sea, sí está funcionando, pero no está funcionando como una basal sin picos, o sea, tiene picos. Y la insulina rápida o regular como la azul, pues vemos que, como la azul en este esquema, pues vemos que tiene un pico de inicio, luego va disminuyendo, ¿no? Y tampoco inicia tan rápido, hasta los 30 minutos. Entonces, hasta las 2 horas, perdón, alcanza ese pico. Entonces, es bien importante que tomemos en cuenta esto porque pues sí son un poco menos predecibles estas insulinas, a diferencia de las insulinas ultra rápidas y las prolongadas, que por ejemplo vemos aquí una ultra rápida, por ejemplo, la Lispro, que inicia su acción a los 15 minutos, tiene su pico súper pronto y cubre la comida. Y no hay esos periodos tan largos de espera, ¿no? Para cuando consume el carbohidrato la persona. Y las prolongadas, que son excelentes, como la glargina, que vemos que tiene en rojo, que vemos que tiene una meseta, es decir, no está presentando picos esta insulina. Y eso hace que se mantenga la insulina en dosis durante el día, sin necesidad de otra aplicación más que la aplicación que dura 24 horas. En esta tabla pues vemos ya cada una de las insulinas y las características. De las insulinas ultra rápidas, análogos de insulina, tenemos la insulina Lispro, la insulina glulicina y la aspartica. Esta tiene un aspecto claro, tiene un inicio de acción entre 5 y 15 minutos y un pico de acuerdo a cada una. Si es Lispro, entre 0.5 a 2 horas, la glulicina entre 0.5 a 1 hora y la aspartica entre 1 y 1.5 horas. La duración va a ser en promedio de 3 horas de cada una, pero pues tiene sus variaciones. En cuanto a la insulina rápida, vimos que es una humana. Esta insulina es también llamada regular y tiene un aspecto claro. Su inicio es de los 30 a los 60 minutos, tiene un pico a las 2 a 4 horas y su duración es en promedio 6 horas. La insulina intermedia o NPH tiene un aspecto turbio, su inicio de acción es de 1 a 2 horas, su pico es de 4 a 8 horas y una duración en promedio de 12 a 16 horas. La insulina prolongado basal, que es un análogo de insulina, tenemos a la de Temir, Glargina y de Glutec. El aspecto es clara, su inicio de acción es de 1 a 2 horas de la de Temir, de la Glargina 1 a 2 horas, y la de Glutec de la media hora a los 90 minutos. No presenta pico ninguna de estas insulinas, es decir, tienen una acción estable en meseta y una duración pues que va de 24 horas, a excepción de la de Glutec, que puede durar más de 24 horas su tiempo de acción. En esta gráfica las vemos esquematizadas, cada uno de los tipos de insulinas. Cabe mencionar que la insulina NPH o intermedia es turbia porque se le agregó un componente que es la protamina, que hace que dure un poco más la acción de tiempo, su acción, por eso tiene ese aspecto como lechoso, como espesito. Permítame un segundito, se me va a descargar la computadora. Ya está. Ahora bien, vamos a las insulinas premezclas. Ya todos hemos visto a las insulinas premezclas en el momento que pues viene esta combinación de dos insulinas, como esta que vemos en la imagen. Y como mencioné, pues
es esta insulina pues cambia el aspecto por esa adición de protamina, que también puede ser zinc u otro componente que favorece que dure un poco más. Por eso es el nombre de lisproprotamina, por ejemplo. Este perfil farmacológico no es constante ni regular, por eso estas insulinas mixtas se aplican 2 veces al día. Es más conveniente individualizar la insulina y ajustarla con las cifras de glucosa obtenidas con el monitoreo frecuente. Y las premezclas pues van a tener esos 2 picos debido a que son 2 insulinas diferentes. O sea, estamos hablando de una insulina, en este caso Lispro, que es ultra rápida y que se le adiciona un componente, en este caso protamina, para que también sea una insulina prolongada, pues entonces van a haber picos de acción diferentes. Vamos a ver un poco, vaya, son como lo que vimos anteriormente en el esquema, que tienen diferente mecanismo de acción. Sin embargo, son insulinas muy usadas, sobre todo pues en la diabetes tipo 2 se pueden aplicar, también en la diabetes tipo 1 están indicadas. Sin embargo, en la diabetes tipo 1 sí se prefiere un esquema intensivo basal bolo que cubra todas las comidas, o sea, el desayuno, almuerzo y cena, y la insulina basal que cubra todo el día. Pero volvemos a lo mismo, es importantísimo la individualización del tratamiento en los pacientes, pero pues estos medicamentos son, estos fármacos, esta insulina, hormona insulina, son los diferentes tipos que tenemos para el tratamiento de la diabetes y es muy importante tener en cuenta estos mecanismos de acción a la hora de prescribir los tratamientos. Las insulinas tienen diferentes presentaciones, si bien las más comunes o las que más vemos son los frascos o viales, pero también existen las plumas desechables y los cartuchos. Las plumas desechables son como esa gris que está arriba, en la cual se utiliza la pluma y se desecha y luego otra insulina y así. Los cartuchos, a diferencia de esta pluma desechable, pues se pueden reutilizar ese reservorio que ven transparente, que dice Sabio. Ese reservorio se cambia y permite que pues sea reutilizable el dispositivo de insulina. Sin embargo, lo que se cambia es el reservorio de insulina, y pues solo se estaría desechando ese reservorio de insulina, ese contenido de insulina, y pues se podría reutilizar en sí el dispositivo, ¿no? Que es eso rojo que ven. Es como una pluma. Esos del lado que ven transparente, esos cartuchos, son los cartuchos de las plumas que ven en esta parte. Las plumas de insulina ya vienen con los cartuchos, esas no se cambian. Los frascos viales pues son los que ven en esa imagen que todos hemos visto en algún momento en nuestra práctica diaria. Los frascos en 1 mililitro contienen 100 unidades internacionales. Perdón, en 1 mililitro existen 100 unidades internacionales. Ahora bien, en un frasco vial de 10 mililitros hay 1000 unidades de insulina. En un cartucho de 3 mililitros hay 300 unidades de insulina. Y en una pluma desechable hay 3 mililitros, contienen 300 unidades de insulina. Las características de las jeringas para la insulina son muy importantes que nosotros les comentemos a nuestros pacientes que viven con diabetes y que están con tratamiento con insulina, porque puede haber un error por parte de ellos, si no les damos la educación en estos puntos bien importantes, ya que varían de acuerdo a las escalas que vienen las jeringas. Como en esta imagen que vemos, las jeringas para insulina van a tener diferentes capacidades y escalas. Las jeringas de 30 unidades de 0.3 mililitros tienen una escala de media en media unidad. Las de 50 unidades, una escala de 1 en 1. Y las jeringas con 100 unidades de 1 mililitro tienen una escala de 2 en 2 unidades. Es importante mencionarles esto porque pues puede ser que el paciente luego compre alguna jeringa de 30 unidades y él siempre usaba de 50 unidades, entonces puede aplicarse menos o más insulina.
Entonces es importante darle esta educación y explicarle cómo viene cada una de las jeringas de insulina. También es muy importante explicarles que pues, es importante cambiar las agujas de insulina y las jeringas. Las agujas, pues si utiliza el paciente pluma o utiliza cartucho, y las jeringas si utiliza vial. Es bien importante porque luego los pacientes reutilizan la misma jeringa y más adelante, ahorita vamos a ver qué es lo que puede ocasionar. Los sitios de aplicación de insulina son el área abdominal, respetando 2 centímetros alrededor del ombligo, en los muslos, cara lateral o posterior, en los glúteos igual, en la cintura, como mencioné, puede abarcar hasta el área posterior, en los brazos, en esta área posterior es un sitio de acción de la insulina. Es muy importante mencionar a los pacientes que deben rotar los sitios de acción de aplicación de insulina, porque si no puede producir lipodistrofia, que es esa acumulación de grasita en el área de aplicación de insulina. Y esto favorecería que, o sea, esto disminuiría la absorción de la insulina y pues haría menos efectiva. Rotar los sitios de acción, este es un ejemplo. Por ejemplo, si es en el área abdominal, ir rotando de acuerdo a las manecillas de reloj. Y eso es lo que mencioné, la lipodistrofia, que es importante que lo tengamos en cuenta, y mencionarles el cambio de agujas. Es muy, muy importante para evitar que la piel se lastime y que genere estos cambios que evitarían la absorción adecuada de la insulina. Ahora, en cuanto a las cifras de control de la diabetes, las metas de control glucémico pues deben ser establecidas por el médico tratante y van de acuerdo a cada paciente y en función sobre todo del tipo de diabetes. Esto es muy importante mencionar porque no son las mismas metas terapéuticas de un paciente que vive con diabetes tipo 1 a un paciente que vive con diabetes tipo 2 y otros tipos de diabetes. También tiene mucho que ver la edad y las características particulares. Sin embargo, de acuerdo a las diferentes asociaciones que nos rigen actualmente, las metas objetivo para glucémicas para adultos, sobre todo en la diabetes tipo 2, que sí son las establecidas, está 70 a 110 según la ALAD, de acuerdo a la ADA de 80 a 130 y la NOM de 70 a 130. En cuanto a la ALAD postprandial, menos de 140, la ADA un poquito más tolerante de menos de 180 y la NOM menos de 140 miligramos de cilitro. Como mencioné, las metas de hemoglobina glucosilada son muy importantes, pero estas deben ser individualizadas de acuerdo a las características de los pacientes, ya que no es lo mismo un paciente que tenga afectación, por ejemplo, complicaciones vasculares, o haya tenido un infarto, o tenga deterioro cognitivo, a un paciente, por ejemplo, que es un paciente joven, un paciente activo, un paciente sin complicaciones. También hay que tomar en cuenta mucho la expectativa de vida y el sistema de apoyo que tenga el paciente, esta red familiar o esta red de apoyo para el cuidado de su diabetes. Entonces vamos de un 7% de hemoglobina glucosilada a ser más estricto si existe un bajo riesgo, por ejemplo, de hipoglucemias, y más estricto si existe, más estricto si existe en el paciente, por ejemplo, un bajo riesgo de hipoglucemias, y si el paciente, por ejemplo, tiene ya complicaciones, hay que ser menos estricto. El automonitoreo es fundamental en los pacientes que viven con diabetes. Si bien, como mencioné, es muy importante la hemoglobina glucosilada, es muy importante el chequeo de esta, pero siempre va a ir de la mano con el automonitoreo de glucosa. Esto porque la glucosa varía a lo largo del día y es importante conocer los rangos de glucemia para realizar los ajustes oportunos y pertinentes en el tratamiento.
La ADA recomienda que la diabetes tipo 1 se debe de monitorizar la glucemia 3 o más veces al día. En la diabetes tipo 2, 3 veces a la semana, como mínimo, promedio. Y es importante medir la glucemia antes de cada comida o ayuno de 8 horas, 2 horas después de comer y antes de dormir o en la madrugada. En la diabetes tipo 1, el automonitoreo es mucho más estricto, puesto que no existe la producción de insulina y esta insulina se administra vía exógena. Entonces, como existe un conteo de carbohidratos, idealmente en los pacientes que viven con diabetes tipo 1 debe existir este conteo de carbohidratos, pues entonces es necesario saber cuánto se encuentra la glucemia, perdón, antes de consumir carbohidratos, para saber cuántas unidades de insulina se va a aplicar el paciente. Es decir, por ejemplo, la persona con diabetes tipo 1 que va a consumir un sándwich que contiene 30 hidratos de carbono, si el paciente usa por cada porción de carbohidrato una unidad, entonces por cada 15 gramos utiliza una unidad, entonces pues serían 2 unidades de glucosa. Pero hay que conocer cuánto tiene de glucosa en la sangre antes de comer, porque si el paciente está arriba de 180, pues entonces hay que hacer una corrección, ya que va a haber hiperglucemia, y si el paciente pues se encuentra en normoglucemia, es decir, 100, 120, 130, 140, pues entonces no hay necesidad de hacer esta corrección, cuando consuma los carbohidratos, pues va a estar en los parámetros dentro de los valores de glucemia. Entonces esto ya es como más específico, ¿no? Y pues en el paciente con diabetes tipo 2 también es bien importante pues ese monitoreo, porque es importante el seguimiento de los medicamentos que consume para los ajustes pertinentes de las dosis, use o no use insulina. Es importante ese monitoreo de la glucosa para ver cómo varía durante el día. Puede ser que el paciente en la mañana esté en hiperglucemia, pero en la tarde haga hipoglucemias, puede ser que esté en normoglucemias en las tardes, pero en la madrugada hace hipoglucemias. Entonces es muy importante el chequeo, el monitoreo de la glucosa también de los pacientes con diabetes tipo 2 para ajustar ese tratamiento y esos medicamentos. ¿En qué momento del día? Pues ya se subiría dosis o se disminuiría dosis para evitar los efectos de picos o bajas de glucosa. El monitoreo de glucosa es muy importante, pues sabemos que tiene un efecto en la cantidad, del tipo de alimentos sobre la glucosa sanguínea, como mencioné. También es importante realizar, ¿en qué momento es importante realizar este monitoreo de glucosa? Pues cuando también el paciente va a hacer ejercicio, cuando va a consumir alimentos en la diabetes tipo 1, en la diabetes tipo 2, cuando sabe el paciente, por ejemplo, que va a consumir un alimento alto, no sé, por ejemplo, vaya a una fiesta y va a consumir un pedazo de pastel, ¿no? Entonces es importante checarse antes para ver cómo son sus niveles de glucosa, y pueda él tomar decisiones precisas y oportunas de sus medicamentos y de su tratamiento. También en momentos en los que se necesita checar el patrón de la glucosa, cómo es la tendencia de la glucosa durante el día, para tomar decisiones en la terapia, como mencioné, para prevenir y detectar las hipoglucemias y hiperglucemias. Y es necesario el uso de insulinas y también para checar, por ejemplo, cuando la paciente se encuentra con diabetes gestacional, y manejar adecuadamente los episodios de fiebre concomitante. Por ejemplo, un paciente que tenga pues alguna enfermedad como asma, una crisis asmática, o que una paciente que esté en un periodo menstrual, o por ejemplo en una situación de estrés, o situaciones en las que se salen de la rutina normal. Entonces es importante pues conocer también cómo se encuentran los niveles para tomar decisiones oportunas en el tratamiento en conjunto con el médico y el personal de la salud, incluyendo pues el nutriólogo o el psicólogo que se encuentre como parte del personal que trata a los pacientes que viven con diabetes. El monitoreo de glucosa, no, pues ya vimos que no existe un consenso en la frecuencia en la diabetes tipo 2, sin embargo, lo recomendable es lo que les mencioné.
Y es muy importante porque pues esto nos va a ayudar a la prevención o retardar la aparición de complicaciones vasculares. Ahora vamos a pasar a la parte de actividad física y alimentación, de tratamiento no farmacológico. En todas las guías de enfermedades crónico-degenerativas, las modificaciones en el estilo de vida son la base. Y independientemente, o sea, aparte del tratamiento farmacológico, es importantísimo las modificaciones del estilo de vida. Y eso lo sabemos desde siempre. Es importante mencionar a los hidratos de carbono, que son ese combustible del cuerpo. Nos permite y nos da energía para nuestras actividades día a día. No se debe evitar su consumo. Es muy importante mencionar esto, puesto que el decirle a los pacientes que viven con diabetes de no consuman dichos alimentos, no está permitido para usted, no puede, evite, o sea, la alimentación no tiene por qué haber una restricción. Es importante incluir todos los grupos de alimentos en la alimentación del paciente con las porciones adecuadas, eso sí. No se trata de que si una persona vive con diabetes tenga que restringir ciertos alimentos. Los puede consumir, pero en las cantidades adecuadas y en los momentos adecuados. Es importante esto porque la alimentación equilibrada, si lo traspolamos, no debe de ser solamente para los pacientes que viven con una enfermedad, sino que también la deben de tener los pacientes que se encuentran sanos, precisamente para evitar que desarrollen alguna enfermedad o bien retarden la aparición de enfermedades metabólicas. Entonces, la alimentación debe ser equilibrada, vamos a ver más adelante las leyes de la alimentación, y debe de ser de acuerdo a las características de cada persona, pero sí debe de ser una alimentación que incluya todos los grupos de los alimentos. Los carbohidratos son esenciales para el funcionamiento de nuestro cerebro y importantísimo este punto porque no se restringen a pesar de las hiperglucemias, lo que mencionaba. O sea, aunque si el paciente se encuentra en hiperglucemia, sí hay que modificar, sobre todo con el nutriólogo al que derivamos a nuestro paciente, él va a saber perfectamente cómo va a manejar este grupo de alimentos a los pacientes que viven con diabetes, pero nosotros, personal de la salud, debemos de explicarles que es importante el consumo de los carbohidratos. Sobre todo si el paciente, por ejemplo, usa insulina, no podemos restringirle carbohidratos porque va a ser hipoglucemias. O por ejemplo, si utiliza un medicamento secretagogo, sulfonilurea, es importante que no restrinja esos carbohidratos porque si no va a ser hipoglucemias. Y que también trae consecuencias microvasculares en nuestros pacientes, las hipoglucemias. Entonces, tanto evitar las hiperglucemias como las hipoglucemias con un consumo adecuado, individualizado de los grupos de alimentos. Los carbohidratos tienen un impacto en la glucosa, en la sangre. El índice glucémico estima el impacto glucémico de un alimento que contiene carbohidratos y lo ubica en una escala que va de 0 a 100, dependiendo de cuánto este carbohidrato va a aumentar la glucosa sanguínea después de que se consume. En esta tabla pues vemos diferentes alimentos que incluyen bajo, medio y alto índice glucémico. Sin embargo, es muy importante mencionar que solamente habla del índice glucémico de un alimento en sí, pero no está tomando en cuenta la porción de ese alimento, ni la cocción, ni la asociación con otros grupos, con otros alimentos. Entonces eso igual influye mucho, pero
A grandes rasgos, pues es importante conocer este índice glucémico para saber qué alimentos son los que son más altos en índice, que pueden subir más la glucosa en la sangre, y los que pues favorecen que la glucosa permanezca en niveles adecuados. Por ejemplo, no es lo mismo consumir una manzana que contiene 35 de índice glucémico a un pan tostado integral que tiene 45, y pues, por supuesto, los que contienen más alto índice glucémico, pan blanco, azúcar. Entonces es muy importante tener en cuenta esto en el momento de que nosotros, pues, nuestro paciente tenga alguna duda o surja alguna duda, ¿no? En cuanto a ciertos alimentos. Pero, y hincapié, no a la restricción de alimentos. Es importantísimo que los pacientes los hagamos la referencia al nutriólogo para que, pues, les oriente acerca de qué cantidades debe de consumir de carbohidratos, de proteínas, de grasas, porque esto es individualizado. Esto depende mucho de la persona, de su actividad física, depende de si tiene otras patologías crónicas, de su peso, de su edad, del sexo, mujer, hombre. Entonces es muy importante que nos apoyemos del equipo multidisciplinario y nos apoyemos de profesionistas en nutrición para que tengan un adecuado control. O sea, por parte de médico, el tratamiento farmacológico, sí orientar el tratamiento no farmacológico, pero recordar que existen profesionales de nutrición que van a saber perfectamente qué plan de alimentación le van a dar al paciente. Las leyes de la alimentación son muy importantes mencionarlas, puesto que son las características que deben de tener los alimentos que consumimos. Deben ser completos, deben tener todos los micronutrientes y macronutrientes, proteínas, grasas, hidratos de carbono, micronutrientes, vitaminas, minerales, que idealmente estos últimos no tendrían por qué darse suplementos vía pastilla, porque pues en teoría los debemos de consumir de la misma alimentación. La alimentación debe ser equilibrada, debe ser adecuada en la proporción de nutrimentos que favorezcan la salud de las personas, es decir, debe de haber un porcentaje individualizado de los pacientes, cuánto de carbohidratos, cuánto de proteínas, cuánto de lípidos debe consumir de acuerdo a las necesidades individuales. Adecuada dependiendo de su estado de salud y de otras características, si tiene otras patologías asociadas, si es una persona deportista, si no lo es, si es una mujer embarazada. Debe ajustarse a las necesidades de cada persona, si la persona trabaja todo el día, si trabaja en la noche, si la persona pues está más activa durante la noche que en el día. O sea, todo ese tipo de situaciones debe tenerse en cuenta. Suficiente, es decir, que cubra las necesidades de cada persona de acuerdo a sus características, variada. Debe incluir diversidad de alimentos, no porque sea cereales siempre va a consumir arroz. O sea, si es cereal también puede consumir trigo, puede consumir cebada, otro tipo de cereales, y eso significa ser variada, que incluso dentro de un mismo grupo de alimentos el paciente pueda elegir diferentes alimentos. Inocua, pues que esta preparación de los alimentos no implique un riesgo en la salud. Eso es bien importante para que no se produzca la enfermedad, y pues la adecuada desinfección de los alimentos y prepararlos de la manera adecuada, higiénica. Los beneficios, ahora en cuanto al ejercicio, es importante mantenerse activo, puesto que tiene efectos benéficos en cuanto a la presión arterial y endotelial. Va a disminuir la presión sistólica, diastólica, mejora la capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos y un efecto antiagregante plaquetario y antitrombótico. Metabólico, los efectos metabólicos, pues menor resistencia a la insulina, tiene un efecto antiinflamatorio y antioxidante y mejora el perfil de lípidos. Psicológicos, pues mejora la autoestima, la calidad de vida, mejora el sueño y disminuye la ansiedad y la depresión. En cuanto a los beneficios cardíacos, hay menor posibilidad de arritmias o isquemia, puesto que el corazón se encuentra activo de manera regular. Hay menor, la frecuencia cardíaca pues, se mantiene en los rangos que debe de estar, no arriba de 100 latidos por minuto, en una condición de no ejercicio, ¿no? Porque pues es importante que, el ejercicio va a dar esta condición física,
para que la frecuencia cardíaca en cualquier momento del día que no se esté haciendo actividad física, pues entonces esté en parámetros normales. Mayor recuperación de la frecuencia cardíaca tras el esfuerzo, o sea, da ese acondicionamiento físico como beneficio cardíaco el hacer ejercicio. Y mejora la composición corporal, menor grasa subcutánea y visceral, y preserva o aumenta la masa muscular. Esto también dependiendo del tipo de ejercicio, ¿no? Por eso es importante distinguir entre el anaeróbico, el aeróbico, y dependiendo del paciente. Por lo que es importante mencionar que la actividad física va a tener un efecto sobre los procesos cardiometabólicos. El objetivo de realizar ejercicio adecuado de acuerdo a las características de cada individuo no es lo mismo que una persona que es un adulto mayor, una persona joven, no es lo mismo incluso en una persona joven que es atleta, una persona que no lo es, en mujeres embarazadas, en niños, importa mucho la característica individual de cada paciente para la hora de prescripción de la actividad física. También si la persona pues tiene alguna limitación funcional, una persona que por ejemplo pues tenga alguna, por ejemplo, en el caso de una complicación, por ejemplo, una persona que tiene enfermedad renal o una amputación, entonces es importante las características del ejercicio que le vamos a prescribir para que pues no haya mayor riesgo, ¿no? La prescripción del ejercicio debe ser adecuada e individualizada para lograr las metas personales. Ahora bien, como conclusiones, nosotros ya sabemos que la diabetes es una enfermedad pandémica multifacética. Actualmente existen, en cuanto a hablar de fármacos, medicamentos muy efectivos con bajo riesgo de efectos adversos que favorecen una mejor adherencia terapéutica. Incluso hay medicamentos que son combinados, de los que les mencioné, hay medicamentos incluso combinados que favorecen esa adherencia terapéutica. Por ejemplo, la metformina, hay medicamentos que tienen metformina con sitagliptina, o sea, es importante tener en cuenta estos medicamentos que van saliendo, que nosotros tenemos a nuestra disposición para favorecer el control de nuestros pacientes con diabetes, que si un medicamento no logra, y junto, claro, con el estilo de vida saludable que debe tener el paciente, no logra las metas, pues hay que modificar dosis, hay que añadir fármacos, hay que intensificar también el tratamiento no farmacológico. En cada vez que vemos a nuestro paciente, hacerle hincapié que no solamente son los medicamentos, sino también es su estilo de vida. Realizar esas detecciones oportunas para evitar la aparición de enfermedades crónico-degenerativas o detectar estados previos como la prediabetes y así explicar al paciente las acciones oportunas que debe tener para evitar desarrollo de otras enfermedades o de la diabetes en este caso. Muy importante, igual que cada paciente que llega con nosotros, lo enviemos o lo refiramos al módulo correspondiente, por ejemplo, medicina preventiva para las detecciones oportunas. Digamos que es un paciente con sobrepeso, con obesidad, sobre todo si tiene antecedentes heredofamiliares de enfermedades crónico-degenerativas para que haya una detección oportuna. Y pues en el caso de la detección primaria, en el caso de la prevención primaria, en el caso de la prevención secundaria, pues un paciente que ya tenga alguna enfermedad crónico-degenerativa, diabetes mellitus tipo 2 en este caso, pues realizar la prevención secundaria de explicarle cómo debe prevenir o retardar la aparición de complicaciones, tanto renales, oftalmológicas, a nivel neuropático, y también enviarlos oportunamente a revisiones con otras especialidades, oftalmología, por ejemplo, para que pueda tener una revisión oportuna y se eviten las complicaciones que pues son catastróficas para los pacientes, para la familia, y pues esto repercute en la salud a nivel general. El enfoque centrado en el paciente involucra la reducción de hemoglobina glucosilada, ya que vimos que esta es un predictor de riesgo de eventos cardiovasculares, deterioro de la función renal y deterioro cognitivo, por lo que es indispensable las metas
terapéuticas individualizadas. Realizar actividad física y tener una alimentación equilibrada e individualizada es importantísimo, al igual que el tratamiento farmacológico, o incluso diría que muchas ocasiones más, para lograr las metas personales en los pacientes que viven con diabetes. Y pues esto sería todo. Si tienen alguna duda o algún comentario, pues estoy a sus órdenes disponibles. Muchísimas gracias, doctora. Para los que digo, nos dedicamos a esta parte, ¿no? Del área de la salud. Fue una clase de verdad de tratamiento farmacológico, no farmacológico. Creo que a todos nos sirvió como un recordatorio de pues las opciones, ¿verdad? Que tienen los pacientes independientemente de que a lo mejor en el sistema de salud en donde estemos, ya sea IMSS o ISSSTE o seguridad pública o médicos particulares, ¿verdad? Hay diferentes opciones para los pacientes que viven con diabetes y pues nuestra obligación es conocer todas y cada una de estas opciones y pues ahora sí que armar esos guantes hechos a la medida, ¿no? Que son los tratamientos individualizados. No todo le funciona a todos por igual. Y eso que le decimos todo el tiempo a los familiares, ¿verdad? De que no, porque a mí me funcionó, a ti te funciona, pues es algo que también tenemos que tener detrás de las orejas los profesionales de la salud, ¿no? No lo mismo que le funcionó a un paciente que puede verse prácticamente, ¿no? Como en la historia clínica dices, madre, los clonaron. No es lo mismo, ¿no? Las condiciones no son las mismas, ni fisiológicamente hablando y socialmente hablando, ¿no? Cómo la dinámica de la familia, de la persona que vive con diabetes, y no me va a dejar mentir la doctora Fanny, tiene mucha influencia, ¿no? Si tiene el apoyo de su familia, si no lo tiene, si vamos a enviar un tratamiento con insulinas, ¿quién lo va a ayudar? Hay que mandar a llamar, ¿no? A la consulta, que lo acompañe la persona que se va a encargar de apoyarlo en ese manejo. ¿Cómo lo van a guardar en el refrigerador? ¿Tienen refrigerador para almacenar sus insulinas o van a tener que acudir conmigo al centro de salud para que yo se la aplique porque él no tiene dónde resguardarla, ¿no? Entonces, son muchos los factores, tanto, pues ahora sí que propios de la persona, ¿no? De sus, ahora sí que es clínicos, ¿no? Como, pues de los que rodean a la persona, que determinan también si va a funcionar mejor un tratamiento farmacológico, otro tratamiento farmacológico y pues todas las medidas de estilo de vida, ¿no? Yo creo que eso es algo sumamente importante. Hay algunas, 2 o 3 comentarios que nos hicieron en Facebook, doctora, que creo que hay, por aquí hay uno que me parece que es una muy interesante pregunta y creo que nos puedes ayudar. Nos pregunta, aquí está. Nos pregunta Marisol Hernández, nos dice, una paciente que se está aplicando insulina de pluma, pregunta a ella si puede cambiar a insulina humana. No sé si la pregunta es correcta, doctora, y si puedas aclarar un poquito la duda. Depende de la insulina que esté utilizando en pluma. O sea, eso es primero lo más importante. ¿Qué insulina está utilizando en pluma? Y dependiendo de ese tipo de insulina, pues ya hay que ver si se cambiaría, ¿no? Porque recordemos que hay insulinas rápidas, ultra rápidas y prolongadas. Entonces no es lo mismo porque las insulinas de plumas, es solo, para que me explique, las insulinas de plumas es una característica de cómo viene la insulina, pero no todas las insulinas de plumas son insulinas basales y no todas las insulinas de plumas son insulinas rápidas, ultra rápidas. Entonces es importante saber qué tipo de insulina está utilizando en la pluma. Y si es una insulina prolongada y la quiere cambiar a NPH, entonces sí es posible, pero hay que hacer un ajuste. Y eso ya sería el médico, o sea, ya individualizar el tratamiento de acuerdo a la dosis que tiene el paciente. Sí se hace un ajuste, pero lo tiene que primero autorizar el médico y valorar el médico, porque si no, no es alguna regla general. Perfecto, doctora, gracias. Aquí le mandan saludos desde Tijuana, que también nos están viendo. Gracias. Aquí Ay, nos qué pregunta bueno. Torres Cader, nos pregunta, tengo dudas, dice, ¿dónde puedo consultar o dónde me puedo acercar? Dice, no sé si tengo diabetes tipo 1. Creo que mis análisis de sangre recientes salió la glucosa un poco elevada, pero no sé si sea diabetes o no. Ok, ¿cuántos años? No dice cuántos años tiene, No ¿verdad? dice cuántos años, me parece que es una persona ya de Oh. alrededor, estará en sus 20, yo creo. Dice, bueno,
aquí dice que nació en el 89, así que tiene como 40, 30 y tantos años, Ok, más o es menos. importante mencionar eso, ¿no? Que pues la diabetes tipo 1 no siempre se da solo en niños, no Ujú. siempre, y la diabetes tipo 2 no siempre se da solo en adultos. Entonces, eso lo vimos en el webinar anterior, que la diabetes Ajá. tipo 1 se puede presentar incluso en adultos y la diabetes tipo 2 se puede presentar en niños. Entonces, se toman en cuenta muchos criterios que comenté en el webinar pasado. O sea, una alteración de la glucosa como criterio diagnóstico, ya vimos la glucosa en ayuno, cuánto debe ser, la glucosa postprandial, la glucosa casual. Sin embargo, hay que individualizar. O sea, si el paciente tiene una alteración en alguna de esas glucosas y tiene características que nos podrían orientar a una diabetes tipo 1, entonces habría que hacer otros estudios para que nosotros pues diagnostiquemos a diabetes tipo 1. Ahora, si tiene las características de una diabetes tipo 2 y que responde bien al tratamiento farmacológico, pues entonces se le puede dar ese tratamiento junto con el tratamiento de cambios de estilo de vida saludable y pues ya el paciente tener un control metabólico. Pero sí, lo más importante es hacer hincapié en eso, que no es exclusiva la diabetes tipo 1 en niños y ya no es llamada diabetes tipo 1 infantil porque ya Ujú. ese término no existe porque no solo se presenta en niños. Ya vimos que hay otras condiciones que pueden provocar diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2, pues también ya sabemos que los niños pues presentan muchos de ellos sobrepeso, obesidad y o asociado a los carga heredofamiliar de pues, familiares con diabetes, con otras alteraciones metabólicas y esto pues puede provocar que tengan más probabilidad de presentar diabetes. Entonces, sí, en conclusión, sí es importante pues acudir al médico, que vaya al médico, que vaya con sus análisis de glucosa y ya el médico, de acuerdo a las características, pues ya le indicará qué estudios pedir adicionales o bien le indicará el tratamiento adecuado a sus características clínicas. Excelente, doctora. Sí, muy claro, muy claro. Y bueno, aquí hay otra pregunta que creo que ya va a ser la última por la hora. Ya sé que tienes compromisos también, doctora, No pasa pero nada. fíjate que creo que es importante también, porque creo que también un poquito va ligado. Aquí pregunta también Marisol, dice, en la diabetes gestacional, sí se tiene que dar seguimiento al bebé durante su desarrollo. Y creo que esta es una pregunta importante Muy porque importante. pues de acuerdo a las estadísticas que estamos Sí. viviendo, pues muchas mujeres, ¿verdad? Seguramente a lo mejor por allá un 10 o 15% de las mujeres en edad reproductiva pudieran estar teniendo hoy ya sea diabetes diagnosticada o prediabetes. Si tienen prediabetes a lo mejor ni siquiera lo saben y así seguramente están empezando muchos embarazos. Entonces, cuando presentamos un embarazo con diabetes gestacional, la duda es si a ese bebé, ¿no? Que de alguna manera vivió en este ambiente pues con mucha glucosa, ¿no? Por parte de Hiperglucémico. la mamá, exactamente. Si hay que darle algún tipo de seguimiento después del nacimiento, doctora. Sí, sí es importante el seguimiento porque existe una probabilidad de que los niños, hijos de madres que tienen diabetes gestacional, desarrollen diabetes tipo 2, sobrepeso y obesidad. Eso está bien estudiado. Entonces es muy importante que los jóvenes, los niños, sí se les haga mucho hincapié en este estilo de vida saludable, ¿no? Desde chicos, que estén en su peso adecuado, que tengan una alimentación equilibrada, que realicen actividad física, como en toda la población, pero sobre todo en este grupo por la predisposición que existe. Y también es muy importante mencionar que también la mujer que tuvo diabetes gestacional tiene que tener un seguimiento porque hay una alta probabilidad de que desarrolle a los 2 al año diabetes tipo 2 si no tuvo ese seguimiento de controles de glucemia, de tener realizar actividad física, comer saludable, porque esto favorecería que haya un estado de hiperglucemia y pues desarrolle diabetes tipo 2. Porque en teoría, una vez que la mujer con diabetes gestacional termine el embarazo, debe regresar en valores normales la glucemia, pero no siempre ocurre esto y también podría ser que lo desarrolle después. Entonces, por eso es muy importante el seguimiento tanto del bebé como de la mamá. Muchas gracias, doctora. Yo creo que esto es una, digo, es una aclaración muy, muy importante y
creo que es algo que debemos de tener también siempre muy en cuenta, ¿no? Hablamos siempre, ¿no? De la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, y de alguna manera este tema de la diabetes gestacional a veces se nos pasa un poquito por alto, ¿no? Entonces sí es bien importante en ambos sentidos, ¿no? Tanto por parte de los profesionales de la salud, que, bueno, sobre todo los que están en primer nivel de atención, cuando les llegan mujeres embarazadas, pues si sé que me está llegando una mujer embarazada con factores de riesgo, o tiene obesidad, o tiene diabetes, o de alguna manera, o hipertensión, pues definitivamente hay que estar como muy, muy, muy alertas, ¿no? Y pues en realidad, pues hacer todo lo que esté a mi alcance, ¿no? Como primer nivel de atención para ayudar a prevenir el desarrollo o para detectarlo a tiempo y pues hacer la referencia adecuada, Exactamente. ¿no? Pero sí es muy importante porque, bueno, no es solamente una vida, sino que pues son dos vidas las que de alguna manera dependen de esa pericia que yo tenga también y de esas habilidades que yo tenga para tomar y para dar las medidas correctas, ¿no? Pues la verdad, doctora, es que estamos sumamente Gracias. agradecidos todas las instituciones, tanto el CV de Valladolid como CONALEP, como la Secretaría de Salud de Yucatán, hoy representada por la Jurisdicción 2, el Programa de Adulto y Adulto Mayor, el Programa de Enfermedades Cardiometabólicas, por este repaso que nos acabas de hacer, maravilloso, del tratamiento farmacológico y no farmacológico que se debe de tener en la diabetes. Así que pues en nombre de las tres instituciones te damos las gracias, ¿verdad? Y queremos agradecer también la presencia, hoy nos estuvieron acompañando y les voy a pedir que vayan abriendo sus cámaras para que podamos cerrar el webinar. Nos estuvieron acompañando estudiantes del área de la salud del CONALEP, también que están por allá en Valladolid. Así que pues les voy a pedir a todos que además les quiero felicitar porque nos ayudaron con sus micrófonos en silencio durante todo el webinar, a que pues abran sus cámaras para que podamos despedirnos del webinar por parte de la Secretaría de Salud y pues de alguna manera pues ya ir a disfrutar nuestro sábado, ¿no? Así que en lo que terminan de abrir sus cámaras, pues recordar, mañana es el Día del Padre, muchas felicidades a todos los papás, pero sobre todo, por favor, hagamos caso a las recomendaciones que nos hacen nuestras autoridades de salud. Si queremos a nuestros papás, vamos a mantenernos otra vez, por favor, estamos en un momento así como muy, muy clave de mantenernos en sana distancia, de que si no tenemos que salir, no salgamos, reuniones pequeñas, por favor, únicamente con las personas que pues, con las que estamos de manera cotidiana, ¿verdad? Si hay hace mucho tiempo o meses que no vemos a una persona, pues definitivamente estas semanas no son para ver a gente que no vemos normalmente, ¿no? Así que vamos a hacer mucho caso de esto, uso de cubrebocas, el lavado de manos, que es lo más importante que existe, que nos lavemos las manos, ¿verdad? A cada rato, sobre todo cada vez que nos agarremos la cara, pues tenemos que seguir con estas medidas independientemente si estamos vacunados o no, ¿verdad? Sobre todo los que ya estamos vacunados, tenemos que tener cuidado para no contagiar a los que no lo están. Recuerden que la vacuna no quiere decir que no podamos tener COVID, únicamente quiere decir que si tenemos contacto con el virus, seguramente, ¿verdad? Lo que dice la ciencia es que tendremos alguna reacción o nula, ¿no? Al contacto con el virus o una reacción muy, muy, muy reducida, síntomas muy leves, pero eso no quiere decir que no podamos contagiar. Así que sí, yo ya estoy vacunado porque tengo la fortuna de tener más de 40 años, ¿verdad? Y de alguna manera me ha tocado el tema de vacunación, pues mucho cuidado con la gente menor de 40 años que pues no ha podido recibir la vacuna. Así que pues, esa es la recomendación que pues es nuestra obligación también hacerla y aprovechar estos espacios para poder hacerla. Así que pues muchísimas gracias a todos, que tengan todos un excelente sábado. Doctora Fanny, no sé si quieras Gracias. cerrar este webinar con un mensaje final para todos los que estamos aquí escuchándote. Pues muchas gracias por invitarme a esta ocasión y también con mucho gusto puedo participar en siguientes presentaciones. Por favor, cuídense mucho, como dice la maestra, es súper importante Sí, pues, en este tiempo para evitar más contagios. Estamos en un momento crítico de ocupación hospitalaria, entonces si no tienen que salir de la casa, digo, si van a trabajar y todo esto, pues tener todas las medidas de higiene, pero si pueden prevenir no salir, sobre todo fin de semana o días que ustedes no estén trabajando, pues es importante hacerlo para que pues disminuyamos estos contagios tan intensificados que están en este momento, para cuidarnos nosotros y a todos, nuestros familiares y demás personas.
Perfecto, muy bien. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por su presencia. Gracias a todos los que nos acompañaron y pues que tengan todos un excelente sábado y nos estaremos viendo en otro webinar segurísimo que le vamos a tomar la Gracias. palabra a la Gracias. doctora Fanny para que pueda apoyarnos con estas de verdad clases pues magistrales que estamos teniendo de diabetes del fin de semana. La salud no para, así que nosotros tampoco. Así que muchísimas gracias, doctora, y pues que todos tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Gracias, adiós.